Ok, creo que ya pueden ver mi pantalla ahora. Sí. Sí. Bueno, ok. Ahora sí, recuerdan, vamos a empezar obviamente, con lo más básico hasta llegar a lo más elaborado. Y primero tenemos que hablar, para hablar de redes recurrentes, tenemos que hablar de una neurona recurrente. Una neurona recurrente es una neurona, digamos, normal. Si se acuerdan de las neuronas, tienen como entrada, tiene un vector X de variables y calculamos la sigma mayúscula, ¿no? Que era la entrada neta. A nivel de vectores, pues es el producto punto de vector de pesos y vector de entradas. Y luego venía la parte de una función de activación. Aquí tienen dibujado la función que corresponde a ReLU. Es la función, cuando vimos las neuronas, lo vimos con la función sigmoidal, ¿no? La función sigmoidal, ¿se acuerdan? Para cualquier número real que le pases, te da como salida un número entre 0 y 1, en el intervalo abierto en 0 y abierto en 1. La ReLU, si tú le pasas un número negativo, te da como salida el 0. Y si tú le pasas un número positivo, te da como salida ese mismo número, es la función de identidad. Entonces, básicamente, la función de activación ReLU convierte todas las entradas negativas en ceros. Es lo que hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una neurona recurrente? Pues esta conexión que ven, una conexión recurrente. O sea, cuando tú le pasas una entrada a la neurona procesa la entrada neta, la función de activación y te da una salida, que es la Y. Pues ese mismo valor de salida Y se le retroalimenta a la neurona en un tiempo t+1. Entonces, ya en redes recurrentes ya hacemos referencia a un tiempo, que eso normalmente con las redes normales no hablamos de en qué tiempo le pasaste esa información a la neurona. Acá sí, ¿no? Entonces, digamos, cuando tú le pasas un primer valor, pues todavía no tiene esta alimentación recurrente, ¿sí? Pero una vez que tú ya le pasaste, digamos que tienes 10 ejemplos para entrenar, le pasas el primer ejemplo, tiene la salida. En ese momento generas la primera salida recurrente. Cuando tú le pasas el segundo ejemplo, va a procesar el segundo ejemplo en la entrada, pero también va a procesar lo que dio de salida para el ejemplo número 1. Cuando le pase el ejemplo número 3, procesa las características del ejemplo número 3 y también va a procesar la salida que obtuvo para para el ejemplo 2. Entonces, de esa forma vamos conectando la información de un ejemplo actual con ejemplos anteriores. Y esas redes, acá es solo una neurona recurrente, pero obviamente ahorita vamos a construir redes de estas neuronas. Esa característica que te permite pasar la información previa es la que las hace muy poderosas, muy potentes para analizar información que está en secuencia. Por ejemplo, series de tiempo, ¿sí? O por ejemplo, señales de audio o lenguaje natural, o sea, texto, ¿no? Porque pues, cuando tú escribes una frase es importante, obviamente, el orden en el que aparecen las palabras, ¿no? Si tú cambias el orden, de entrada pierde significado tal vez la frase o el enunciado. Entonces, todo tipo de datos que viene en secuencia puede ser procesado de manera más eficiente por una red recurrente que una red normal, ¿no? Una red, una multilayer perceptron o tal vez una red convolucional. Aunque hay algunas arquitecturas que combinan la recurrencia con operaciones de convolución, ¿no? Al fin y al cabo son diferentes herramientas que las podemos utilizar en conjunto, ¿no? Ya sea una red recurrente, una red convolucional, o como vamos a ver más adelante, las redes transformer, ¿no? Que son las que ahorita han tenido un impacto muy grande. Ahora, ChatGPT utiliza GPT-4, que es una red transformer, ¿no? Son redes mucho más potentes todavía, inclusive que las
que las recurrentes para procesar secuencias, ¿no? Pero no para todo se requiere transformar. O sea, hay tareas donde todavía se utilizan las redes recurrentes. Entonces, aquí en este diagrama ven la evaluación de esta neurona recurrente en el tiempo t-3, t-2, t-1, el tiempo actual. Esta forma de representarla, muchas veces le dicen como desdoblar la neurona recurrente, ¿no? Porque es la misma neurona, solo que está mostrada al paso del tiempo, cómo se fue alimentando. Entonces, este diagrama lo utilizan para explicar, para hacer claro que, aunque es una neurona lo que estamos viendo, al evaluarse en diferentes tiempos, con diferentes ejemplos y estar conectados, realmente es una red. Podría verse hasta como una red, de hecho. Lo que estamos viendo ahorita puede verse como 4 neuronas que están conectadas. Entonces, solo para mostrar que, aunque es una neurona, tiene más poder, digamos, de cómputo que una neurona típica. Pero cuando trabajamos con las redes recurrentes, pues obviamente no trabajamos con una neurona, trabajamos con capas de neuronas. Entonces, aquí en este diagrama ven una capa que tiene 5 neuronas recurrentes, ¿no? Entonces, aplica lo mismo que con una neurona recurrente, ¿no? Le das como entrada un ejemplo X, las 5 neuronas procesan su entrada neta, su salida, y esos valores de salida Y, pueden ver como un vector, son los que van a retroalimentar cuando tú pases al siguiente tiempo, ¿no? T+1. Y aquí se ve, digamos, de forma explícita cómo calcularías, ¿no? La ecuación para calcular esta Y de acá de salida. Entonces, ven que tiene la phi. Esta phi sería la función de activación, sería en este caso, nos están dibujando acá relus. ¿Y qué vas a hacer? Vas a calcular el producto punto del vector de pesos por el vector X de entrada, las variables, ¿no? Aquí al final ven el bias, que es el término que siempre nos mantenemos independiente de la X. Y a diferencia de una neurona normal, pues vamos a tener esta Y que ya sería la recurrencia, ¿no? La información del procesamiento del ejemplo anterior. La Y en el tiempo t-1. Digamos, aquí les muestro cuál es la ecuación. Realmente con Keras, con las bibliotecas que se utilizan, no tenemos que llegar a este nivel, ¿no? Pero es solamente para que entienda qué está pasando con esa información, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y por qué esto funciona, porque es una buena idea. De hecho, estas redes recurrentes, hay gente que las analiza desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales. Dependiendo de la arquitectura de la red, la puedes plantear como una ecuación diferencial y aplicar todas las herramientas que conocemos para analizar ecuaciones diferenciales, ¿no? Digo, eso lo comento para que sepan qué es lo que está pasando detrás matemáticamente, pero a la hora de programarlo realmente no vamos a este nivel, ¿no? Vamos a nivel de cómo hemos estado trabajando en Keras, ¿no? Con capas convolucionales, por ejemplo. Aquí van a ver que hay una capa o una neurona, un tipo de neurona en Keras que es recurrente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, de hecho aquí les puse, ¿no? Por ejemplo, en Keras, si tú quieres agregar una capa de neuronas recurrentes, hay la función simple RNN, ¿no? Simple Recurrent Neural Network. Tú le dices cuántas neuronas quieres. En este ejemplo, pues, estamos indicando una. Y esta, como solo tiene una capa, pues de una vez le decimos que la forma de la entrada va a ser un vector y va a ser un escalar que le vamos a pasar. Un vector de dimensión 1, va a ser un numerito que se le va a pasar, ¿no? Entonces, implementar esto es tan fácil como programar convolucionales, ¿no? Aquí hay otro ejemplo
en donde ya tenemos 3 capas de redes recurrentes, ¿no? De neuronas recurrentes. Acá la primera capa de entrada tenemos 20 neuronas, en la segunda capa tenemos otras 20 neuronas, y al final tenemos solo una neurona, ¿no? Que es la que va a hacer la predicción. Hay muchas formas de arquitecturas, digamos, que podemos diseñar con estas redes recurrentes, ¿no? Estas neuronas recurrentes. Eh, la más clásica, la que normalmente se utiliza, es esta que ven aquí abajito a la derecha, que es encoder-decoder, el codificador y el decodificador. Eh, aquí a la izquierda ven otra posibilidad, ¿no? Donde tú básicamente por cada ejemplo vas teniendo una salida. Es como que la normalita, ¿no? La estándar. Le pasas una variable y te da una variable de salida, luego le pasas la siguiente y te da otra y así, ¿no? La que ven aquí arriba a la derecha es una donde tú le pasas varias entradas, pero hasta que tú le pasas, como en este ejemplo, cuatro valores de entrada, le pides que te dé una salida, ¿no? Ese le llaman vector a escalar, le llaman. Esto es al revés. Le pasas un valor de entrada y le pides que te dé 4 valores de salida. Entonces al revés, ¿no? De escalar a vector. Y el más típico es este, donde tú le pasas una secuencia de valores y le pides que te dé otra secuencia. Entonces, esta arquitectura es la que se utilizó por mucho tiempo para, por ejemplo, traducir de un idioma a otro, donde estas X de acá abajo podrían ser tales palabras en español, de un enunciado en español, y las Yes aquí en el decoder serían palabras en inglés, ¿no? Para hacer un traductor de español a inglés. Este tipo de arquitectura, especialmente con las redes recurrentes, se utilizó hasta más o menos el 2017 para procesamiento de texto, porque en 2018 surgieron las Transformer, que son las que hasta ahorita han dominado las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, pues, obviamente la más famosa que conocemos ahorita pues es GPT en versión 4, ¿no? Y es la que alimenta actualmente a la aplicación ChatGPT. Pero digamos que estas redes que estamos viendo ahorita son los tatarabuelos de las redes Transformer. Y aquí vamos a ver cómo se dio esa transición de las recurrentes a las Transformer. Esas redes recurrentes aún siguen siendo utilizadas. La verdad es que cada vez menos, cada vez la gente trata de utilizar las arquitecturas Transformer por por los resultados que han demostrado, ¿no? Y hay algo importante que igual motiva más a cambiarse a Transformers, que es el entrenamiento. Entrenar la red neuronal es costoso, ¿no? Tienes que invertir en el tiempo de entrenamiento. Esas redes recurrentes se tienen que entrenar en secuencia por la misma naturaleza de la red, ¿no? Que le pasas una información, calcula la salida y esa salida le sirve como parte de su entrada para el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces está encadenado. No hay forma de paralelizar eso. Se tiene que ejecutar en serie el entrenamiento. Los transformers, como vamos a ver un poquito más adelante, esas sí se pueden entrenar en paralelo. O sea, quiere decir que tú le puedes pasar de una vez un batch de ejemplos y en paralelo se pueden calcular las salidas, calcular los errores de gradiente y recalcular los parámetros. Entonces se entrenan más rápidamente que las redes recurrentes. Entonces digo, todavía se sigue utilizando, hay aplicaciones que las utilizan, pero sí la gente se está empezando a mover a estas arquitecturas más actuales y más robustas, ¿no? Más paralelizables.
Lo que van a ver es que siempre seguimos utilizando la palabra esa encoder y decoder, ¿no? Hay varias redes, vamos, de hecho las autoencoder, desde ahí se empezó a utilizar este concepto, ¿no? Del el codificador, la parte de la red que codifica una entrada, la transforma, digamos, a una representación más pequeña, con menos datos, pero que contiene eh, el patrón importante, ¿no? Digamos, como que elimina el ruido, cosas que no nos interesan para la predicción. Y el decoder, que es el decodificador, va a agarrar ese vector de variables, digamos, al mínimo de información que se requiere para reconstruir algo. Que en este ejemplo que les decía, tal vez puede ser un traductor, ¿no? De español a inglés o de inglés a español. Eh, en los códigos que les comparto en las notebooks, está este programita, esta práctica que pueden hacer, que es una secuencia de valores, de 50 valorcitos, ¿no? Son datos que son generados de forma artificial con funciones, creo que senos y cosenos. Son datos artificiales, no pertenecen a un dataset real. Pero son un buen dataset para probar que también funcionan esos algoritmos. En ese nodo van a tener chance de jugar con esas series de tiempo creadas de forma artificial. La idea es que a partir de 50 valores puedas predecir cuál es el siguiente valor, ¿no? Eh, Aquí se está utilizando para predecir el siguiente valor de la secuencia, ¿no? Que es cómo funciona, aunque ya no son recurrentes, pero la ChatGPT, por ejemplo, lo que hace es predecir cuál es la siguiente palabra más probable de su modelo. Entonces, palabra por palabra va generando, eh, pues una frase, ¿no? Obviamente lo impresionante ya es que las frases que genera ChatGPT ya tienen muy pocos errores gramaticales. O sea que de entrada la gramática la tiene ya resuelta de esos modelos, ¿no? La siguiente parte es la parte semántica, o sea que si tiene sentido, tal vez si puso bien un artículo, sustantivo, verbo, adverbio, ¿no? Gramaticalmente está correcto, pero tiene sentido lo que dice. Y ese es el siguiente nivel de estos modelos, ¿no? Que son capaces de generar respuestas a preguntas que tienen todo el sentido, ¿no? Son correctas. A veces sí le dicen que alucinan, tienen un problema de alucinamiento, que es cuando producen salidas que sí tienen sentido, o sea, gramaticalmente están correctas. La frase tal vez tiene este sentido, pero es falso, ¿no? Lo que implica esa frase en el mundo real es falso. ¿Ok? Entonces, esas redes funcionan de esa manera porque surgen de este tipo de redes, donde a partir de una secuencia de valores te, te predicen cuál es el siguiente valor más probable. Y es esa X aquí que ven azulita, ¿no? Y vamos a tener tiempo para jugar con esto a nivel de código. Eh, Dentro de la familia o de la evolución de las redes recurrentes, eh, se han propuesto muchas arquitecturas diferentes, muchas mejoras a esta arquitectura básica de recurrencia que vimos. Pero hay dos que destacaron eh, por sobre todas las demás arquitecturas. Una es esta que se le conoce normalmente como en inglés, ¿no? LSTM, LSTM. Significa es esta Long Short Term Memory. Fue propuesta en 1997 eh, por Jürgen Schmidt-Huber. ¿Qué es esto? Si ustedes se fijan, aquí ya hablamos de celdas de recurrencia, que son prácticamente como chips, ¿sí? Si comparamos la neurona recurrente que les mostré, no que era como una neurona típica, solo que con una retroalimentación, es de acá son pequeños monstruitos de procesamiento, porque el rectángulo este es lo que sea una celda de recurrencia. Aquí pueden ver abajo que
entra la variable de entrada, ya sea un escalar o un vector. Y esa información va a pasar a estos 4 modelitos, ya un FC. Son básicamente eh, capas de neuronas. Son prácticamente, cada una de esas es una red neuronal pequeña. Esta FC significa fully connected, ¿no? Fully connected. Y cada una de estas, digamos, mini redes neuronales va a generar 4 valores de salida. Tienen algunas diferencias, obviamente, entre una y otra. Por ejemplo, esa que está de color azul, como pueden ver acá, lo que nos dice es que tiene como función de activación la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica te da valores de salida entre -1 y +1. Las que tienen color rosado tienen la función logística o sigmoidal. Esa nos da valores entre 0 y 1. Y aparte tiene otros elementos acá que nos indican cómo va a ser procesada las salidas de cada una de estas mini redes neuronales. Entonces, aquí a la izquierda, ven que además de la X tiene dos entradas, C y H. Estas C y H, si ven que tiene un subíndice T-1, es información recurrente, es información que se va a obtener de evaluar esta celda en el tiempo anterior, ¿no? Con el ejemplo anterior, la X anterior. En la neurona recurrente simple, ¿se acuerdan que la Y de la evaluación previa se retroalimentaba para la siguiente X? ¿No? Digamos, allá es esta Y que está acá, ¿no? Aquí, cuando se la pasamos a la celda de la siguiente, en el siguiente tiempo, T+1, le llamamos H. Esa H es de hidden state, es como que cierta información oculta que es de utilidad para la celda recurrente, para procesar mejor el siguiente dato que tiene, ¿no? O sea, como que su experiencia previa con otros datos de esa serie se debe conservar en algún estado por allá oculto que le mejore la predicción con el siguiente dato. Entonces, esa H, que sería la Y, aquí es como, por ejemplo, si acá estuvimos prediciendo una palabra, tal vez dicen la siguiente palabra es, no sé, la palabra, no sé, azul, ¿no? Esa misma predicción se la va a pasar a la siguiente celda. Y va a decir, y sabes que la palabra que predije anteriormente es azul, ¿sí? Y esta C de acá es de contexto. Le va a decir información extra. Si sabes que sí es la palabra azul y el contexto tal vez es porque está hablando de, es una frase que habla algo del mar, ¿no? Entonces son dos tipos de información que aquí podemos analizar ahorita cómo las va generando. Normalmente, ustedes pueden considerar que lo que se transmite a través de todas estas flechitas, todas las conexiones, lo pueden ver como un vector. O sea, en Python como si fuera una lista de números que le están pasando de un lado hacia otro. Desde entrada, imagínense para un ejemplo X y cierta H que viene del procedimiento anterior. La X vendría, por ejemplo, aquí vamos a analizar esta F. Viene aquí, viene la H. Entonces, esas dos entradas, esas dos listas de Python, digamos como que las concatenes, y eso es lo que va a entrar a estas neuronas totalmente conectadas, donde vamos a hacer nuestra entrada net, cálculo de la entrada neta, cálculo de la función de activación, que en este caso, como es rosadita, es sigmoidal. Entonces, lo que nos va a dar aquí como salida va a ser un vector de valores entre 0 y 1. Imagínense que es un vector de tamaño 10. Entonces, son 10 numeritos que van a estar entre 0 y 1. ¿Okay? Algo similar va a pasar con esta segunda mini red, que es la G. La salida sería otro vector, igual de dimensión tal vez 10, pero como es tangente hiperbólica la función de activación, los valores aquí ya vamos a tener valores negativos. Entonces, de esos 10 números vamos a tener algunos valores negativos, otros positivos. ¿Sí? La I y la O son iguales que la F. ¿Cuál va a ser la diferencia?
los pesos, porque al inicio esos pesos van a ser aleatorios, ¿no? Y esa información se va a utilizar de forma diferente. ¿Cómo se utiliza? En el caso de la F, viene acá, ven que agarra el vector que viene de contexto, de la evaluación previa en tiempo t-1. Entonces son como que, y acá ya tenemos un vector C y un vector F. Y este simbolito nos dice que es la suma. Pues aquí básicamente agarramos los dos vectores, las dos listas de Python, digamos, y los vas a sumar posición por posición. Entonces vas a tener otro vector donde ya sumaste C y F. Ese, posiblemente aquí, perdón, esa es multiplicación, perdón, es la por es el element-wise multiplication, es multiplicación posición por posición. El de suma, pues obviamente es la suma posición por posición, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué le vas a sumar? A este vector que ya lo multiplicaste, luego le vas a sumar lo que obtengas de estas dos, de G y la I. Ahora, dense en cuenta qué es lo que está haciendo esta multiplicación. Imagínense que en la primera posición de F, de esta lista de numeritos, tienes el valor 0.0003, ¿no? Es un número muy cercano a cero. Cuando aquí reciba la información de contexto, si en esa posición, en la primera posición de este vector C, entonces igual y escribimos acá, mira que la C, vamos a aumentar. Vamos a hacerlo facilito, que tengamos tres valores. La C, a ver, aquí de hecho en la C podría tomar, creo que no está acotada, la C puede ser cualquier número. Entonces, no sé, imagínense que tienes acá 2, luego tienes 5, luego tienes, no sé, menos 4. Ese es el vector, digamos, que está entrando aquí, ¿no? Y lo vas a multiplicar por el vector que te dio la red de esta F, el vector F. Entonces, supongo que en F tienen 0.0003. Luego acá tienes tal vez 0.9, aquí tienes 0.8, ¿no? Lo que va a salir de este producto, posición por posición, va a ser lo que multipliques este por este de acá, ¿no? Entonces, vamos a poner de esa forma, C por F. En la primera posición, el 2 lo va a multiplicar por 0.003, ¿no? Que va a ser 0.0006. Entonces, esta información que es del contexto, que es 2, lo estás casi desapareciendo porque lo estás multiplicando por 0.0003, ¿sí? Ese de acá va a sufrir también un cambio. A todo realmente le vas a reducir su valor porque lo vas a multiplicar por un número entre 0 y 1, porque esta F es sigmoidal, te da valores entre 0 y 1, ¿no? Pero hay unos que se van a ver más afectados que otros. Por ejemplo, a este te vas a quedar con el 90% del valor de este, que sería 0.45, ¿no? El 10% sería 0.5. Entonces pasas de tener 5, pero no 4.45, sería 4.5. 4.5. De pasar a 5 lo bajaste a 4.5, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es una forma de ponderar qué tan importante es esa información del contexto. Y va a haber mucha información que se va a prácticamente a borrar, ¿no? Como en este ejemplo de acá. Por eso a este gate, a esa compuerta le llaman forget, porque la F va a filtrar y va a decir, esta información olvídate de ella, no interesa para predecir la siguiente palabra. Y hay otras que sí van a pasar el filtro, ¿no? Como en este ejemplo acá. Entonces acá sería menos 3.2, ¿no? Bueno, entonces estas compuertas es lo que van haciendo, van filtrando básicamente la información que pasa al siguiente tiempo, ¿no? T+1 de recurrencia. Si continuamos acá analizando qué ocurre, aquí G es un vector de o sea, números negativos y positivos entre -1 y 1, y va a ser
parecido a f, va a tener valores entre 0 y 1, se van a multiplicar. Entonces, básicamente, esta es como su forget gate, pero de la G. ¿Sí? Aquí va, algunos de sus valores los va a eliminar, digamos, los va a convertir en ceros. Los que sí sobrevivan van a pasar y ya van a multiplicar al vectorcito este, que aquí en este ejemplo será este, por valores negativos y positivos. ¿Sí? Y esos valores que sobrevivan, bueno, aquí no los va a multiplicar, los va a sumar. Aquí lo sumaría y eso sería lo que salga como la C. Ese va a ser el nuevo contexto. Y ese mismo vector C se va a pasar por una función, una capa de la función tangente hiperbólica y se va a multiplicar posición por posición por lo que salga de esta otra red. Son valores entre 0 y 1. Y a ese vector que salga, a ese se le va a llamar H. Ahora, ¿cómo diseñaron esto? O sea, ¿por qué hacerlo de esta forma? No fue de la noche a la mañana, sino que fueron, o sea, a partir de la neurona recurrente simple, fueron agregando otros procesamientos de la información y fue evolucionando hasta llegar a esta arquitectura. Eso tomó años llegar a esto. ¿Qué es lo que buscaban en aquel entonces? Una de las características de las redes recurrentes es que tienen memoria hacia atrás. O sea, si regresamos a los datos que estamos viendo acá, si tú quieres predecir el siguiente valor y tienes información únicamente del valor previo, obviamente no va a ser lo mismo a que te den información de los 49 o 50 valores previos, porque tú puedes tratar de ver más o menos si existe un patrón aquí, ¿no? Alguna periodicidad en esos datos. Y en eso es donde son exitosas las recurrentes, que pueden, en ese vector H, el de información oculta y en el de contexto, pueden mantener información valiosa de una ventana de memoria hacia atrás. Las LSTM en sus momentos eran los modelos que podían ver más hacia atrás. Esa ventana de memoria podía ver más puntos hacia atrás. Y eso le permitía ser más precisa a la hora de predecir. Entonces, digamos, esta es una red que fue muy utilizada. De hecho, todavía hay gente que la sigue utilizando para algunas aplicaciones. Pero como vamos a ver ahorita en un momento más, evolucionaron a ser redes transformer. Hay una red recurrente que es muy comparable su desempeño al STM. Se llama la GRU. Eh, fue propuesta, bueno, fue propuesta más o menos en la misma época que el STM. Y la ventaja es que utiliza una compuerta menos. Aquí, al igual que como vimos la ecuación para una neurona simple recurrente, aquí podemos ver que es básicamente lo mismo, pero ya tenemos varias redes adentro de la celda recurrente, ¿no? Se acuerdan que tenemos la F, la G, la I, ¿no? La O. Entonces, para cada una de esas capas de neuronas tenemos nuestros vectores de pesos específicos y todas son recurrentes porque todas tienen su segundo componente. ¿Se acuerdan? En la neurona simple recurrente era la Y, aquí ya le llamamos la H, ¿no? Y varía, bueno, estas tres primeras utilizan función sigmoidal, pues tenemos la sigma G, mientras que la G utiliza tangente hiperbólica, ¿no? Y acá nos dice explícitamente cómo programar, ¿no? La C, pues es el producto, es posición por posición, y luego le sumas este otro producto, ¿no? La I con la G. Y la Y te dice, bueno, la Y va a ser igual a la H, y va a ser el resultado de multiplicar la O
posición por posición, por lo que te dé la evaluación tangente hiperbólica de C, ¿no? O sea, es básicamente esto que aquí vemos en diagramas, está puesto ya en ecuaciones para saber cómo implementarlo. Pero igual, nuevamente, en Keras no tenemos que implementarlo a ese nivel. Ya tenemos una capa, déjenme ver. Bueno, no, acá no está, pero en los códigos allá pueden verlo. Es simplemente así como hay una función simple RNN, hay una que es LSTM, ¿no? Y hay otra que es GRU. Esta es la otra red que les decía, fue propuesta en 2014 y es como que una simplificación a la LSTM. Se dan cuenta, aquí otra vez regresamos a una sola señal de recurrencia, ya no existe eso del contexto. Solo tenemos la H y adentro es más fácil, es menos el procesamiento. Solo tenemos dos capas de sigmoidal y una de tangente hiperbólica. Digamos que esta es como que una simplificación, si vemos que a nivel de circuitos, simplificaron ese circuito para obtener el mismo resultado con menos compuertas. Y digamos, no hay una que sea mejor que la otra, son comparables. La ventaja, digamos, es que esta, como tiene menos compuertas, se puede entrenar un poco más rápido que el STM. Pero pues hay estudios, o sea, para diferentes tipos de proyectos. eh, Hay estudios donde los comparan, ¿no? Y en algunas reportan como ganadora a la LSTM y otras reportan como la mejora a GRU, ¿no? Gated Recurrent Unit. Entonces no hay una definitiva. Si uno quiere trabajar con redes recurrentes, lo que haces es implementar con los dos tipos de celdas, LSTM y GRU, y ya durante tu propia experimentación decides cuál es la que más te conviene, ¿no? Entonces aquí es básicamente la forma en que fluye la información es diferente. Un único elemento nuevo que vemos acá es este circulito negro de 1 menos. Eso solo te dice que es un vector de puros unos, que lo que sea que salga en Z, se lo vas a subtraer, se lo vas a restar a ese vector de puros unos, ¿no? Es, es eso básicamente, es un vectorcito que va a tener puros unos, ¿no? Y la información de Z se la vas a restar a esto, ¿no? Lo de Z es una sigmoidal, entonces va a tener valores entre serie, ¿no? Por ejemplo, 0.3 o 0.65, no sé, todo valor. Es el único elemento que aparece diferente, todos los demás ya los vimos, ¿no? Son como los de LSTM, las sumas y las multiplicaciones posición por posición. Igual, o sea, eso llevó su tiempo evolucionar a esta arquitectura. Hay muchísimas arquitecturas que se propusieron, pero esas son las que dominaron finalmente, ¿no? Aquí están sus ecuaciones para saber específicamente qué estamos multiplicando y qué estamos sumando, ¿no? Y esta es una red que fue bastante popular, se llama WaveNet. Fue propuesta por las personas de Google. Si no me equivoco, fueron los de Google DeepMind. Esta red es una red recurrente. Se va entrenado de forma recurrente, pero tiene igual convoluciones en una dimensión. ¿Se acuerdan con las convoluciones en una dimensión? Es sobre un solo punto del mapa de características, te vas hacia el fondo, ¿no? Por ejemplo, si tú defines que una capa va a tener 20 mapas de características, eh, por cada posición de esa matriz de características, te vas hacia el fondo, ¿no? Y haces el producto puntos sobre todos esos valores que están en el fondo. Ahora, aquí lo interesante de este diseño, si van, acá el procesamiento empieza desde abajo y se va hacia arriba, ¿no? Entonces, las neuroncitas verdes son la primera capa de entrada donde das información. Esta información, por cierto, esta red fue diseñada para procesar audio, ¿no? La idea era que aprendiera patrones de audio. Y se utilizó, creo que hasta para clasificar audio, para clasificar fonemas,
para reconocimiento de voz, básicamente, y creo que igual es capaz de generar voz sintética, ¿no? O sea, text to voice, ¿no? Le pasas, o le dan text to speech, le pasas una frase en español o inglés y genera, sintetiza el audio, ¿no? ¿Cómo se pronunciaría eso? Eh, yo me veo que ya hay mucho más avance porque ese fue del 2016, aunque la verdad yo no me he metido mucho con procesamiento de audio, pero estoy casi seguro que ya debe haber arquitecturas más robustas. Entonces, aquí básicamente lo que hacían era, dependiendo eh, de la capa, si ven acá tiene cierta delay, digamos, delay de uno, delay de 2, tiene que ver con esas conexiones. Entonces, si nos vamos de izquierda a derecha, es como cómo van procesando los, digamos que son a nivel de fonemas, para entender un poquito. Un ejemplo. Eh, entonces, algo es cada entrada de esta neural es un fonema de una frase que dices, ¿no? Bueno, no sé, hola mundo. Y ahí están las señales de los fonemas, ¿no? Cuando pasa a la segunda capa, va a agarrar, tal vez digamos, si ya estamos a este nivel acá, va a agarrar la salida de la neurona del último fonema que pronuncié y dos fonemas antes, ¿no? Dos fonemas antes. Se va o va a ignorar, digamos, la información del fonema inmediatamente anterior. Entonces, tiene un delay de una posición, una evaluación en el tiempo, ¿no? De izquierda a derecha es como temas 1, temas 2, temas 3, ¿no? Y en la siguiente capa ya agarraba la información de la salida, pero se brincaba eh, tres posiciones, no se iba hasta la cuarta. Y así, digamos, aquí el delay 1 es porque se fue uno a la izquierda, ¿no? Para procesar la salida de esta. Esta de acá tiene un delay de 2, se va brincando de 2 en 2. La de aquí se va brincando de 4 en 4 y así. En el artículo original mencionan que la idea de hacer esto, de estarse saltando cierta información, era como para forzar a la red a, a, este, a mantener la relación de causalidad. O sea, acá está planteado de una forma de que un fonema en tiempo t-1 es la causa del fonema que vas a decir en el tiempo t, ¿no? Y lo que tú digas en tiempo t es una causa de lo que vas a decir en el tiempo t+1. O sea que hay una relación allá de causalidad. Eso probabilísticamente es como una probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad o la probabilidad del siguiente fonema? Depende del fonema anterior, ¿no? Entonces es una forma que se les ocurrió de obligar a la red recurrente a, a utilizar esa información anterior para predecir la siguiente. Bueno, ese es un caso particular, ¿no? De aplicación de redes recurrentes. En el caso de audio. Eh, este ejemplo que estamos viendo ahorita, del 2014, eh, es, es un modelo de red recurrente que en su momento era lo mejor que había para traducir. Sí, los traductores de un idioma a otro utilizaban esta arquitectura del encoder-decoder, en donde se le va pasando palabra por palabra a la red. Aquí cada palabra, se dan cuenta, bueno, la frase es I drink milk. ¿Okay? Entonces se le va pasando, acá se ve como que está escrito al revés, porque primero le pasas I, luego le pasas drink, luego le pasas milk. Y cada palabra es reemplazada por un número, que de hecho hay una de las presentaciones, la que va después de esta, donde explico todo el avance que ha ocurrido para representar palabras de forma numérica, y desde lo más básico hasta lo como actualmente lo hacemos. Entonces, ese fue uno de los primeros retos, cómo pasarle a una red
que es una función matemática, palabras de forma numérica, pero no de cualquier forma numérica, sino que una forma numérica, que el número mantenga cierta información semántica de esa palabra. Sí, solo ese era un problema no trivial, ¿no? Pero ahorita ya eso ya se logró resolver. Ya hay formas muy potentes de representar palabras con números de forma que se mantenga información semántica. Pero no, esta capa de acá es lo que hace, convierte primero que nada las palabras en una representación numérica. A esa representación nuevamente le llamamos embeddings. Y esos vectores, o sea, ya pasados de palabras a vectores de números, son los que entran a la red y van prediciendo cuál es la siguiente palabra. Entonces, aquí la predicción es utilizando una capa de softmax, que si ustedes se acuerdan, la softmax lo que hace es forzar a la salida de la red, que si tú sumas todas las salidas para un ejemplo dado, sume 1. O sea, lo convierte en una distribución de probabilidad. Entonces, básicamente te dice cuál es la palabra más probable. Ese es un ejemplo de traducción de inglés a francés. ¿Sí? Y aquí abajito pueden ver el ejemplo con el que están entrenando. Ven algunos tags que se utilizan, son muy comunes para utilizar en problemas de procesamiento de lenguaje natural. Son tags que nos van a indicar, por ejemplo, si ya hay un punto final, si, no sé, algún punto de coma. Hay listas de tags que se utilizan. Y no utilizamos el símbolo tal cual, sino que creamos tags específicos para eso, ¿no? Como sea punto, punto y coma, comillas, símbolos especiales, ¿no? Entonces empezaron a entrenar los modelos de traducción de un idioma a otro. ¿Qué es lo que hacen? Se ven aquí lo que pasa al decoder, que es el que ya va a generar las palabras más probables. Pasa información en esta flechita de acá, que básicamente este es un vector, así como vimos ahorita en el STM y GRU, ¿no? Que sale el vector H o el vector C. Pues es un vector de números que ya debe tener información de forma no encriptada, codificada y abreviada sobre esta frase, I drink milk. Entonces se pasa de una representación por palabras a un vector que ya tiene toda la información para que esta sección de la red pueda reconstruir una frase que tenga ese mismo significado que tiene esos números de acá. Solo que ahora pues lo va a hacer en francés. En algunas formas cuando se entrenan estos, nosotros tenemos solamente los ejemplos, ¿no? Si te dan esta frase, quiero que des como salida esta frase, ¿no? Pero la forma en que se entrenan, a veces tú no quieres que vea cuál es la siguiente palabra, solo le permites ver la palabra anterior en el idioma francés, ¿no? Tal vez, por ejemplo, tú le pasas la palabra I en inglés y primero no le puedes decir je porque je es yo, ¿no? Tú quieres que prediga je. Entonces, esa Y la enmascaras, la tapas, porque en tu dataset tienes la información correcta, pero no quieres que lo vea el algoritmo. Tú le pasas tal vez una etiqueta antes, ¿no? Que tal vez es un punto final. Entonces, les comento eso del enmascaramiento porque luego lo vamos a ver en las Transformer. Hay un módulo donde dice claramente ya se enmascara la palabra. Entonces, se refiere a eso, o sea, a evitar que la red vea esa palabra porque pues, le estarías dando la solución y no quieres darle la solución. Quieres que aprenda a predecir esa palabra. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Esos modelos ya empezaron a mostrar un desempeño significativamente mejor a lo que anteriormente se había estado haciendo. Y se dio otro pasito más en la evolución, que fue el entrenamiento de esta red, pero de forma bidireccional. ¿Qué es eso de bidireccional? La red básicamente no cambia mucho, o sea, como que se duplican las capas,
Entonces, una capa es como tener dos redes del mismo tipo por duplicado, pero una de las redes procesa la información, digamos, leyendo de izquierda a derecha. I drink milk, ¿no? Y trata de predecir la secuencia así, de izquierda a derecha, como normalmente leemos o hablamos. Y la otra lo va haciendo, pero en sentido contrario, como si estuviéramos leyendo de derecha a izquierda. Entonces, para nosotros no tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque nunca hablaríamos de esa forma. Pero para estas redes sí, porque al fin y al cabo, estas redes los que van extrayendo son relaciones en esa secuencia de palabras, ¿no? E internamente, o sea, matemáticamente, da lo mismo si lees de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero le ayuda a extraer mejor esos patrones. Entonces se dan cuenta que entrenando estas redes en los dos sentidos mejoraba la calidad de la predicción. Entonces se dan cuenta aquí lo intentan de un sentido a otro, pero a la hora para predecir consideran la información, ok, si tú vienes desde la izquierda, ¿qué información predecirías? ¿No? ¿Cuál sería la palabra más probable? Y tú que estás leyendo de derecha a izquierda, ¿cuál sería la palabra más probable? Entonces utilizaban esa información, tanto de la izquierda como de la derecha, para predecir qué era lo mejor, ¿no? Entonces, eso aumentó el desempeño. Entonces, bueno, en 2014, ¿no? Sale este Bidirectional Encoder Decoder con una capa de atención. Atención, aquí es este más aquí dentro de un rectángulo rosado, que eso fue otra idea, un pasito más todavía, ¿no? Aquí ya habían visto que vale la pena entrenarlas en dos direcciones. Aquí la propuesta es decir, ok, vamos a agregar una capa más, le llamaron atención, que es básicamente una forma de decir, para predecir, digamos, esas son las primeras 10 palabras del enunciado, o sea, 5 palabras del enunciado. Quiero que predigas la sexta palabra, pero te voy a dar este, eh, cierta pauta, ¿no? Cierta información extra, que es darle más importancia tal vez a la primera y a la tercera palabra de estas 5 palabras previas. Y a la segunda, a la cuarta y a la quinta, no le des tanta importancia para predecir la sexta. O sea, ponle más atención, ¿no? A la palabra tal vez 1 y a la palabra 3, o a la palabra 3 y a la palabra 5, y a las otras no no le prestes tanta atención para predecir lo que tienes que predecir. Esa de qué tanta atención le vas a dar, la red lo termina aprendiendo, no uno se lo da manualmente. Pero es como que digas, ok, si tú quieres predecir la palabra, préstale más atención al sustantivo y al verbo, ¿no? Al artículo no le presta tanta atención, o sea, a la preposición que está por allá tampoco le des tanta importancia. Entonces, ese módulo, al agregárselo y hacer que la misma red aprenda a darle importancia, a prestarle atención a diferentes palabras para predecir la siguiente, resultó muy, muy importante. O sea, aumentó mucho la calidad de las traducciones. Y de allá surgen las redes Transformer. BERT, si han escuchado de BERT, es el Bidirectional Encoder Representation from Transformers, ¿no? Aquí, déjenme ver si tengo esta. No, aquí me la brinqué. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Después de que probaron que agregar esta capa de atención mejoraba mucho la calidad de las traducciones, hay un artículo ya muy importante, creo que lo tengo en la otra presentación. El artículo ese se llama Attention is all you need. Atención es todo lo que necesitas. O sea, vieron que agregar esa capa de atención fue
tan importante en mejorar la calidad, que a unos investigadores se le ocurrió hacer una red sin recurrencia, simplemente teniendo la capa de atención. Y se dieron cuenta que funcionaba igual a que si tuviera la recurrencia. O sea, hicieron básicamente una red con solo capas de atención. A esa red es a la que se le conoce como la red tipo transformer. Y es esta arquitectura que está acá. Eh, Google sacó su versión que le llamó BERT y OpenAI sacó su versión que le llamó GPT, ¿no? De Generative Pre-trained Transformer. Los Command Transformers son redes que tienen muchas capas de atención, ya no tienen recurrencia, ya no son redes recurrentes, se pueden entrenar en paralelo. Y básicamente esta es la arquitectura que salió publicada en ese artículo. Aquí no sé por qué no, me brinqué ese slide, eh, pero esta es la primera arquitectura Transformer que pueden ver que salió en 2018. De aquí se creó GPT es esa arquitectura. Eh, Aquí puedo tal vez nombrarles los elementos que tiene, los módulos, pero tengo otra presentación en donde vamos como casi parte por parte, vamos a ver qué tenemos acá, ¿no? De entrada, ten en cuenta, tiene acá de las entradas, que serán las secuencias de palabras. Esas palabras se calcula su embedding, que es básicamente representarlas de forma numérica. Luego aquí ven que le suman uno que le llaman codificación posicional. Ese es simplemente agregarle, sumarle a este vectorcito. Imagínate que es un vector, así como ponemos ejemplos acá. Vectorcitos de números que te van a representar palabras. Sumarles otro vector eh, que va a indicar para cada palabra en qué orden, en qué posición aparece dentro de la frase. La idea de esto del código posicional es que si dentro de una frase una palabra aparece en la segunda posición de ese enunciado, o si aparece en la última posición, por ejemplo, eso tiene importancia considerar la posición. O sea, no va a tener la misma función, digamos, semánticamente esa palabra, eh, porque está en diferente posición, ¿no? Entonces, para de alguna forma pasarle esa información a la red, decirle, esta palabra, no sé, la palabra teclado, pero en este enunciado está en la segunda posición y en este otro aparece en la cuarta posición. Ese es el encoding posicional, es en qué posición está la palabra. Y aquí viene, estas de acá son las capas de multi-head attention. Attention es ese módulo que les decía, al fin y al cabo se escribe como una matriz de pesos, de valores. Cuando dicen que es multi-head, es básicamente tenemos, en lugar de tener una matriz de pesos de relevancia, tenemos varias, ¿no? Y voy a multi-head. Luego, esta conexión de acá es una conexión residual. Si se acuerdan, cuando vimos la ResNet en convoluciones, redes convolucionales, había información que decíamos, bueno, para que no se pierda datos de esa información, se la vamos a pasar más adelante en otra capa de convolución y así se la vamos a sumar. Esa add es para sumar lo que está dando la salida multi-head attention en este caso. Y se normaliza, ¿no? Igual como vimos en convolucionales, ¿no? La importancia de batch normalization o layer normalization, aquí es una normalización. Esta capa azul es simplemente una capa de redes neuronales así clásicas, como la multilayer perceptron, de alimentación hacia adelante, y volvemos a tener otra capa de residual, ¿no? Ven que este bloquecito de acá está dentro de un rectángulo gris y dice NX. En el modelo original de BERT, creo que este bloque lo repiten creo que 7 veces. O sea, lo que sale de aquí lo pasan a otro bloque idéntico. Lo que sale de se lo pasan a otro bloque idéntico, ¿no? Con pesos diferentes, obviamente. Entonces son como 7 veces procesan la información. Lo del lado derecho es prácticamente lo mismo.
solo que ese es para procesar la salida, se dan cuenta que es el output. Entonces, como que acá a la izquierda tú le pasas la frase en español y a la derecha le pasas la frase en inglés. Tiene el mismo tipo de procesamiento. La única diferencia es que cuando llega a esta parte tiene que unir, obviamente, la información está en español y en inglés. Y aquí es cuando sale, digamos, de la séptima vez que hace esta NX, se le pasa la información y ya se junta con la información. Digamos, a este nivel esas flechitas representarían la información en español y la información en inglés ya codificadas en un vector, ¿no? Donde ya extraímos toda la información importante de la semántica. Y ya solo pasa a unas capas últimas donde es lo mismo, multi-head attention, feed forward, se normaliza y ya viene una capa lineal. Lineal, acuérdense, es cuando no tenemos función de activación. Lo que entra en la entrada neta, lo que sale. Y se le pasa una capa de softmax. Aquí aparece la capa con máscara, ¿no? Esta es una capa de muchas atenciones, muchos matrices de atención, pero donde mascaramos la palabra que queremos predecir para que no lo vea obviamente la red, ¿no? Si no, no tendría chiste. Y es básicamente lo que hacen. Esas redes requieren bases de datos grandes para entrenar, porque son muchísimos parámetros que utilizan. Si no me equivoco, la parte de la izquierda es la que normalmente utiliza BERT y la parte de la derecha, ese bloque de acá, es la que normalmente termina utilizando GPT. Eso tengo mis dudas, pero en otra presentación creo que va a estar, o acá mismo, no recuerdo. ¿Y qué más es útil decir acá? Bueno, van a ver, pero en la versión actual de GPT, que es la versión GPT-4, tienen, creo que, como 1.500 millones de pesos de parámetros. Para que se den una idea de lo complejo que son estas redes, ¿no? Si tenemos 1.500 millones de parámetros, los ejemplos que requieres para entrenar deben ser mucho más grandes, mucho más que 1.500 millones de parámetros. O sea, deben ser al menos 10 veces más ejemplos que, que los parámetros que tienen, ¿no? Entonces son redes que, o sea, digamos, una persona normal, de hecho es una empresa normal, no puede entrenar esos modelos. Es muy costoso entrenar eso, es mucho cómputo lo que se requiere. Bueno, y básicamente así muy rápidamente, esa ha sido la evolución de pasar de recurrentes a transformers. Ahorita hay otro tipo de redes que aquí no la vamos a ver, pero se llaman diffusion networks, que son redes ya generativas y combinan aspectos de las transformers. Pero igual son, por ejemplo, si no me equivoco, la red esa DALI de OpenAI, creo que es una red de diffusion. Es esa red que le dices, genera una imagen de, no sé, un panda manejando una bicicleta y te genera la imagen sintética, ¿no? Pero bueno, ahorita en cuanto a procesamiento de lenguaje natural, lo más sofisticado que tenemos es GPT-4, ¿sí? Y ahorita después de la pausa les platico más detalles de eso, ¿no? Y de esa arquitectura, cómo se hace esto internamente. Pero antes de irnos a la pausa, no sé si tengan preguntas sobre esto. O sea, entiendo que fui muy rápido, ¿no? Pero la idea es como que tengan más o menos el panorama. Ahorita vamos a checar a nivel de notebooks. Pero no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Profesor, había mencionado que hay técnicas, ¿no? Realmente para poner numeración, ¿no? A esas palabras. Estos transformers siguen usando esa parte, ¿no? De colocar numeración, ¿no? Supongo, ¿no? A cada uno de esos textos, ¿no? A pesar de que son millones, ¿no? De datos, ¿no? Sí, utilizan una forma básica para, digamos, para meter, no voy a poner palabras, esa primera entrada. Pero realmente todo lo que se está procesando aquí en estas capas
es para mejorar esa representación, para tener mucho más contexto de la frase, para eliminar ambigüedades. Eh, Ahorita regresando de la pausa, les voy a hablar sobre cómo evoluciona esa parte de representar texto numéricamente. Ujú, Eh, entonces, eso sí se sigue utilizando, solo que la entrada principal, o sea, la forma, digamos, en que se pasa inicialmente las frases al modelo, es como que una forma muy básica. Y el resto de toda la arquitectura está dedicada precisamente a eso, a que aprenda el modelo relaciones de semántica, de gramática, de sintaxis, pero de forma matemática, ¿no? mm, Entonces, ese es lo fuerte de estos. Por eso, por ejemplo, si tú utilizas, nosotros podemos descargar el modelo BERT o el modelo GPT, creo que está la versión 2, puede ujú, utilizar. Tú le puedes decir, ok, conviérteme este enunciado en un vector de dimensión 700, por ejemplo. Entonces, esa representación, esos 700 números que te va a generar GPT o BERT, es, digamos, lo más avanzado que tenemos al día de hoy de cómo representar esa frase que tú le pasas, mm, ¿no? ujú, Digamos, así como en las recurrentes, el reto era cómo hacer que tenga más memoria hacia atrás. ujú, Aquí el reto es cómo puedes representar numéricamente expresiones en lenguaje natural de forma que conserve la semántica y pueda resolver problemas de ambigüedades. El problema de ambigüedad en el lenguaje natural es lo que lo hace muy difícil. ujú, Y ahorita es que se ha logrado tener esos avances. Y les voy a mostrar ejemplos de eso, a qué me refiero con las ambigüedades. Pero era básicamente lo difícil de esto. Ahorita parece que GPT, esos modelos ya lo han resuelto, ¿no? Se han utilizado ChatGPT, es impresionante. ujú, ChatGPT creo que ya puede pasar los exámenes como los tipos Exani que hacemos acá en México, pero para entrar a las universidades en Estados Unidos. ChatGPT ya pasa los exámenes de matemáticas y de inglés. Es impresionante lo que hace. Este, sí, de hecho, yo lo veo y todavía no lo creo. O sea, cómo a través de capas es capaz esta red de representar numéricamente ujú. la de los lenguajes, ¿no?